Un sorpresivo incendio que consumió más de 50 hectáreas de siembra del ejido El Zapote fue el último episodio del conflicto que involucra a los ejidatarios, al Grupo Aeroportuario del Pacífico y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El ejido del Zapote, que reclama la restitución o en su caso el pago de 300 hectáreas arrebatadas ilegalmente, acusó directamente al Grupo Aeroportuario del Pacífico de ser el responsable de haber prendido fuego a las tierras como parte de un proceso legal por la disputa de estas tierras. Hemos dado puntual seguimiento aquí en Ruta 44 a la lucha del ejido El Zapote por estas tierras que ocupa el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y es tiempo de que hagamos una revisión cómo se encuentra en estos momentos este conflicto. Saludo con mucho gusto a Evangelina Vega Pedrosa, ella es presidente del ejido del Zapote. Evangelina, bienvenida. Buenas tardes. Nicolás Vega, vocero del ejido del Zapote. Nicolás, bienvenido de nuevo. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Y Sergio Arturo Pérez Rea, él es abogado, asesor jurídico, precisamente del ejido. Sergio, bienvenido. Gracias, Carlos, por tu invitación. Bueno, Evangelina, ¿en qué momento se encuentra ahorita la lucha que tienen ustedes contra pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Grupo Aeroportuario? Mire, nosotros continuamos en pie de lucha, estamos en la última etapa, que es la final. Entonces nosotros tenemos mucha fe y confianza en que pronto veremos nuestra lucha ya rebasada hasta el final. ¿Ustedes creen que han cambiado nuestra meta? Claro, ¿han cambiado las condiciones con los nuevos gobiernos? Me refiero al estatal y el federal. Miren, yo no he tenido contacto ni con el estatal ni con el federal, pero legalmente en lo que va el juicio vamos bien. Digamos que está la parte final a partir de la cuestión jurídica, ¿no? Sí. Sí, pero no han tenido contacto con las nuevas autoridades. Pero hay esperanza ustedes que por lo menos no, digamos, les pongan zancadillas como ocurrió en el pasado. Pues tenemos fe en que vamos a ser escuchados por fin en estos nuevos gobiernos que ya están en funciones, y esperamos todo bien para nosotros. Nicolás Vega, ha sido una larga lucha esta del ejido El Zapote. ¿Nos puedes recordar un poquito cuánto llevan ya con esto? Sí, mira, pues tenemos ya más de 3 años, pero se va avanzando, aunque sea a cuentagotas. Me acuerdo que un día nos dijo un funcionario, esto es de resistencia. Aquí hay una resistencia muy dispareja, pues ellos no se enfadan de no querer pagar, y el ejido pues tiene muchas necesidades, y la verdad pues la lucha es muy dispareja, es cansada, pero ahorita ya se va avanzando. Ahorita ya se abrió el incidente de cumplimiento sustituto, ya el juez ya puso un perito para que haga el avalúo. El primer perito que puso renunció al cargo, no lo aceptó. Entonces, antes de 15 días de cuando renunció el primer perito, ya nombró a un nuevo perito, el cual también ya la judicatura ya le mandaron sus honorarios y ya le reconoció, y al parecer ya para la otra semana tiene sus honorarios y ya va a sacar el avalúo. En ese estado vamos. Esperamos pues que no sigan haciendo actos dilatorios, que ya le den trámite como debe de ser a este proceso, que ya saque el avalúo el perito como debe de ser, sin hacerle el favor al ejido, pero sin hacerle el favor tampoco a SCT, como marca la sentencia, nada más. Así queremos el peritaje, y bueno, pues ahí estaríamos nosotros conformes. En ese estado vamos. Ya se abrió el incidente de cumplimiento sustituto, ya está el perito avalador y él ya aceptó el cargo, ya pidió sus honorarios y ya se los aceptaron. ¿Por qué renunció el otro perito? ¿Sabes tú? No sé, me imagino que por presiones, Carlos. Me imagino que por presiones del mismo gobierno. Yo he visto pues en otros incidentes de cumplimiento, han renunciado hasta 2 peritos que han nombrado y renuncian, y antes ahora no se dilataron mucho a nombrar otro perito, pero otra vez se tardan 3, 4 meses, renuncia uno, nombran otro, y así se la llevan otros 3, 4 meses en nombrar al otro, y luego el otro vuelve a renunciar hasta que acepta uno. No, afortunadamente ahorita ya el perito que está, no recuerdo el nombre, pero ya aceptó el cargo, y esperamos que saque el avalúo de acuerdo a la sentencia, como te dije. A ver, este perito, entonces su tarea es llegar a hacer un avalúo de las tierras que fueron expropiadas irregularmente. Llegar a agarrar los expedientes de SCT, de todos los involucrados, ejido El Zapote y el Grupo Aeroportuario, cada quien con sus argumentos legales, avalúos de acuerdo como dice la ley, avalúos, retrotraerlos del 75 a la fecha. Nosotros creemos pues que los avalúos que tenemos son apegados a la sentencia, y estos se rigen de acuerdo a los valores catastrales que el mismo ayuntamiento asigna a cada área. Entonces están apegados a esos valores catastrales. Dentro de este conflicto hubo, según recuerdo, algunas diferencias, porque el avalúo que pretendía hacer la autoridad era tomando en cuenta que eran tierras agrícolas.
Sí, mira, ellos alegaban algo que no dice en la sentencia. La sentencia es muy clara. Dice valores comerciales, retrotraerlos del 75 a la fecha. Eso es lo que dice la sentencia. Y ellos agarraban una figura de valores agrícolas que se acuerdan que el 75 e incluso deberían de hacerse a valor con todo y fincas, porque en el 75 ya estaba la infraestructura, ya estaban los edificios, las pistas, ya estaba todo. Porque los señores tomaron los terrenos desde el 51, hicieron las fincas y hasta el 75 salió el decreto, cosa pues que también ya quedó insubsistente. Entonces debería de haber salido el avalúo con todo y las fincas. Si nos apegamos a estricto derecho, el avalúo ni siquiera es a valor catastral como están en las tablas de valores del ayuntamiento. Sería como unas 5 veces más, sin exagerarte, porque las fincas no creo que el metro valga a 800 pesos metro. Ahí todo el área de estacionamiento, las fincas y todo lo que tiene. Y bueno, pues ya estaba, cuando salió el decreto ya estaba el aeropuerto. Claro. Sergio, sí. Una de las cosas que también recuerdo en este tema de los avalúos, etcétera, había que tomar en cuenta cuando se dio la expropiación para qué se iba a utilizar la tierra, ¿no? Así es. Y se iba a utilizar para un aeropuerto, no para sembrar. Así, Carlos. Así es, ¿no? Así es. Mira, simplemente, desde el momento en que el decreto se autoriza, lo emite el presidente de la República, ya dice el propio decreto a valores comerciales. Entonces, nunca se dijo a valores agrícolas. Si por ahí está el decreto, y lo tenemos a la vista también, ahorita a la mano, dice valores comerciales. Y la autoridad, con el hecho de estar únicamente tratando de sesgar el tema, el problema, sacaban con que valores agrícolas. Eso ya no existe, Carlos. Y menos ahí en el área del aeropuerto. Ahí es el valor comercial, como dice ahorita Nicolás. Se le asigna un valor por metro cuadrado y ese retrotraerlo con el índice inflacionario a la fecha. Por eso, las responsables ST pues no esperaban la sentencia como venía. Pensaban que iban a otra vez a asignar al INDAVI para que hiciera el trabajo. ¿Qué es el INDAVI? Es Instituto Nacional de Bienes Nacionales. De Bienes Nacionales. Pretendían que él hiciera el avalúo. Hiciera el avalúo. Pero ya como aquí ya es cumplimiento ejecutoria, ya cambia la situación legal, Carlos. Ahora únicamente es peritos con su avalúo, únicamente que designa el juez, la parte quejosa y las responsables únicamente. A ver, porque ya han mencionado tanto Angelina como Nicolás este tema del incidente. Para la gente que nos está viendo, que no conoce el tema legal, ¿por qué no nos platica, Sergio, a qué se refiere este incidente, que es la parte procesal en la que se encuentra ahorita? Sí, así es. Mira, Carlos, el incidente es el trámite legal que va a poner fin a una ejecutoria que dicta un tribunal colegiado. El juez, la autoridad inicial es el juez de distrito. La autoridad responsable, ST, la recurrió en recurso de revisión ante el tribunal colegiado. El colegiado resuelve ya parte definitiva. Aquí, mañosamente, nuestras autoridades, como hicieron el asunto conflictivo, el juez como que le dio vuelta al tema y se lo manda a la corte. ¿La corte lo devolvió? La corte lo regresó al mes y medio, ¿sí? De 45 días lo regresó la corte y dice, no, juez, tú eres la autoridad que debes de resolverlo y tienes que aperturar el incidente de cumplimiento sustituto. Es un trámite que se sigue después de que se quita la ejecutoria de amparo. En ese trámite legal, que es el incidente de cumplimiento sustituto, se tiene que aperturar a las partes. Se apertura el incidente, se les llama a las partes, señores, ofrezcan sus medios de convicción. Aquí el medio de convicción para nosotros, quejosos, ejido, únicamente es el avalú. Únicamente ya, Carlos. Ya de localizar tierras, ya de aquello, ya eso ya no hay. Aquí únicamente es aterrizar lo que es el avalú, que emita tanto el perito que designa el juez de distrito y ejido y las autoridades responsables. Únicamente al momento en que ya se cumplan esos elementos, el juez va a dictar una interlocutoria final, que va a decir, de acuerdo a los avalús que tengo a la vista en mi expediente, el que está ajustado a la ley de derecho es este. Puede ser el de su perito, o puede ser el de los peritos del ejido, o el de la responsable, el que se ajuste a lo que dicta la ejecutoria de amparo. Lo que me estás diciendo es que no es un peritaje, sino 3. Sí, va a haber 3 peritajes. ¿Uno el del ejido? Ajá.
¿Y es el perito que tú me mencionabas, Nicolás? El perito tercero del juez, el que dictó el juez. El que dictó el juez es el tercero. Es el que tercero. faltaba, sí. Ustedes ya tienen uno. Nosotros ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. Y también ellos ya tienen uno. Ellos también ya tienen uno. Entonces, este es el que desempata, vamos. Así es, exactamente. Pero el juez es el que va a resolver. El juez es el que va a resolver en su interlocutoria y va a decir cuál es el avalúo que va a tomar en consideración. Decir, ahora sí, en mi interlocutoria, la cantidad líquida a pagar al elegido es esta. Y ya no hay modo de hacerse a un lado. Únicamente lo que les queda a las responsables, en este caso ST o SEDATO, es la queja. Pero esa queja ya está aquí ante el tribunal colegiado. Ya no sale para ningún lado, Carlos. O sea, no se va a ninguna otra instancia. Ya a ninguna otra instancia más que la queja, que dura 3, 4 meses y se acaba el tema. O sea, en este año tiene que resolverse. Este año, primero Dios, y nuestra justicia federal, terminamos el asunto, Ahora, Carlos. el peritaje último que decide un juez, decía hace un momento Nicolás, que puede empezar en unos días más, pero ¿cuánto tiempo se puede llevar? Mira, yo calculando así el tiempo así de hoy precisamente estuve en el juzgado revisando el expediente. Hoy mandaban el oficio a México para que el Consejo de la Judicatura Federal autorice los honorarios que está cobrando el perito. Sí. El perito que designó el juez de distrito, que resolvedor del asunto. Una vez que el Consejo de la Judicatura ya apruebe los honorarios, el perito tiene 10 días para emitir su avalúo. O sea, en 10 días tiene que ser el avalúo. Sí, a partir de que le aprueben sus honorarios, Carlos. Claro, entonces 10 días. 10 días. Y de ahí, Carlos, emite empieza. digamos el avalúo, el juez lo toma, emite su resolución. ¿En cuánto tiempo más o menos? el juez, como es cumplimiento ejecutoria, máximo de 15 a 20 días, es lo que duran. Digamos un mes. Un mes, Carlos. Un mes. Y Así luego es. todavía tiene la otra parte. Las responsables pueden recurrir esa interlocutoria por la cantidad que el juez determine, decida. Y puede llevarse hasta 3 meses. 3 meses, 3, 4 meses, No yo más. le doy, yo es lo que le doy yo de más, ya más ya no. Porque ahorita, afortunadamente los tribunales colegiados están resolviendo de 3 a 4 meses un recurso de queja. Muy bien, vamos a continuar con este tema. Quiero aclarar que una vez más invitamos a la autoridad, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que viniera a hablar del tema. La respuesta que dieron es que todavía no se empapan suficientemente del tema. Pero quiero reiterar que el espacio aquí en Ruta 44 está abierto para ellos y para el Grupo Aeroportuario del Pacífico, para que vengan aquí y expongan también su parte en esta historia. Voy a una pausa, regreso. Aunque ya un juez de distrito les concedió el amparo y ordenó el pago de las tierras expropiadas irregularmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dado largas al tema al solicitar a los jueces que clarifiquen el sentido de la sentencia. En recursos legales interpuestos, el proceso está por cumplir un lustro desde que se ordenara la restitución de las tierras. Por las 307 hectáreas y los daños ocasionados, los ejidatarios esperan una indemnización que ya rebasa los 5,000 millones de pesos. Tocamos una vez más el tema del zapote en esta lucha que enfrentan contra las autoridades federales y el Grupo Aeroportuario del Pacífico por las tierras que ocupa actualmente el aeropuerto. Evangelina Vega, ha habido pues luchas que se han mantenido, ustedes han seguido con las marchas para tener, supongo yo, vigencia y presencia y que no los olviden las autoridades de que están ahí, ¿no? Así es, nosotros siempre hemos estado bien puestos y dispuestos a seguir con la lucha. Mis compañeros, me siento orgulloso de ser su representante porque hasta el momento, después de 4 años interrumpidos que tenemos haciendo marchas, presencia en la carretera, en el aeropuerto, en las dependencias que se requiere, jamás se han cansado, al contrario, tienen muchos ánimos para que sigamos luchando. Y tienen ánimos, Evangelina, pese a que muchos de los ejidatarios ya son gente mayor, ¿no? Sí, son gente mayor, a pesar de que algunos ya se nos fueron, ya no están, pero los que se quedan en su lugar continúan y ahí estamos. De cuando comenzó la lucha hasta ahora, ¿cuánta gente se ha adelantado en el camino? No, pues ya han sido varios. ¿Sí? Sí, porque yo ya soy tercera generación. Ajá. Y antes de mí pues hubo otros y otros, pero sí, ya muchos ya se fueron. Y los derechos van quedando en forma sucesoria, en familia, ¿no? sí. Van quedando. ¿Y ustedes siguen? Seguimos. Muy bien. Nicolás Vega,
Hace unos días, lo comentábamos al principio, hubo un incidente que fueron quemadas unas tierras junto al aeropuerto. Son parte de las presiones que han enfrentado. Sí, mira, fueron 137 hectáreas, 51 hectáreas de lo que es la presa de San José y 86 hectáreas de lo que es la Loma Parda. El incendio empezó de adentro del aeropuerto hacia afuera. Teníamos todavía íbamos apenas, había 20 hectáreas que todavía no se habían trillado y nos quemaron todas esas hectáreas, más todas las hectáreas de rastrojo. Nosotros sacamos aproximadamente 4 toneladas por rastrojo y cada año pues las levantamos para el ganado, para lo que tenemos pues de ganado, los molemos y nos los llevamos. Y pues ahora no nos dieron chance de nada, nos quemaron 20 hectáreas todavía con maíz. Y todas con el rastrojo, todo quedó ahí tirado y todo se quemó. Alrededor de esos potreros ya no hay área, ya una parte está, un fraccionamiento que está en Santa Cruz del Valle, el aeropuerto, ya no hay más. A los otros lados son viviendas, nomás son los únicos terrenos que quedan libres, pues que todavía sirven para la agricultura. Y el incendio empezó de adentro del aeropuerto y pues da tristeza y da coraje, pues que te indignas porque vamos en contra de todas las autoridades. Después de que nos quisieron arrebatar 51 hectáreas, que les quitaron el migajón a 10 hectáreas, quitaron toda la tierra vegetal, que es donde siembra, este año ya no las pudimos sembrar a causa de eso. Lo metieron adentro del aeropuerto, unas partes que tenían bajas ahí lo tiraron, con toda la impunidad del mundo, teniendo de aliados al gobierno del estado, a la fiscalía, a la Fuerza Única, donde llevaron camiones de granaderos para llevarnos a la cárcel, grúas para llevarse nuestros tractores, pero afortunadamente pues el 9 de mayo este asunto lo arreglamos en la Ciudad de México con el subsecretario de Gobernación. Entonces pues eran de nosotros y no les quedó otra más que salirse, pero ya nos habían hecho muchos daños, muchos destrozos. Y ahora que todavía no terminábamos de cosechar, pues nos las queman. O sea que estamos en contra de todas las arbitrariedades del gobierno del federal, ¿no? Ahorita no te voy a decir del estado porque el que acaba de entrar, todavía no tenemos contacto con él, aunque yo ya platiqué una vez con el gobernador, quedó pues de que iba a ser mediador para resolver este problema, pero bueno, pues todavía no se ha dicho nada. Tuvimos también un contacto a través de la gente de Carlos Lomelí, de Juan José Soltero, precisamente que supuestamente es su brazo derecho. Le entregamos una ficha de información sobre el estatus legal de todo este conflicto. Ya él lo tomó y dijo pues que a ver si podían resolverlo, pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Las únicas respuestas en que han tratado de robar nuestras tierras y que nos han quemado nuestros terrenos, lo que tenemos de muchos años. Y ahora ocurre esta quema, de estos terrenos con la cosecha que había ahí, en momentos en que se va a hacer este peritaje. Sí, se va a hacer un peritaje por el juez de Colima. Pues todo es intencional, todo da mucho mal que pensar, pues, que hay muchas evidencias, incluso en las cartas penales que hay en EGI, ahí podemos demostrar todos los años que tenemos con la posesión, trabajándolo año con año. En unas parcelas tenemos certificados parcelarios ahí en toda esa área. ¿Cuántos años hace que tienen las tierras en posesión? Desde el 37. Desde el 37. Así es. Nunca han dejado de tener la posesión. No, han tratado de quitárnoslas varias veces, sobre todo la Loma Parda. La presa la teníamos como agostadero. Y luego era un terreno que de ahí hay documentos que tenemos junto con el ejido de Santa Cruz, donde nosotros utilizamos eso para regar lo que era la Loma Parda y el potrero de San Francisco. Hay un bordo ahí en la presa. Se secó la presa, bueno, pues ya la utilizamos ya para sembrarla desde cuando se secó a estas fechas. Claro. Continuamente, año con año. De acuerdo. Este terreno, si mal no recuerdo, era uno de los que el aeropuerto quería para hacer una segunda pista, ¿es correcto? Eso argumentaron. El terreno que ellos ocupan es el que va paralelo de la carretera Chapala, la entrada del aeropuerto va paralelo hacia donde están los radares y un terreno que se llama San Francisco, que también es del ejido del Zapote. Ahí son 51 hectáreas más las que tienen posesión ellos de nosotros. Por ahí es la segunda pista. La presa San José no tenía que ver nada con la segunda pista. Ellos argumentaron eso, pero ese terreno no tiene que ver nada. A lo mejor para conectar con la ficha, con la pista que tienen ahorita, con la que quieren hacer, sí les sirve, pero no tiene que ver nada. Sí, para maniobras, vamos. Exactamente. Para maniobras. Ahora, hace un momento, cuando hablábamos del avalúo que ustedes ya realizaron, ¿cuánto es lo que arroja el avalúo que tienen ustedes de lo que costarían esas tierras? Mira, el primer avalúo es de 2.400, agarrando como base los valores catastrales del ayuntamiento de 2.400 que están asignados a esa área,
es una tercera parte donde arrojaba 848 pesos metro, más con unos ajustes ya se hizo a poquito más de 900 pesos, que daba el último avalúo es de 3.500, más los perjuicios de los señores que ocasionaron por dejar elegidos del 51 hasta la fecha sin sembrar, y lo que la tierra le usufructaba a los dueños, pues son otros 900 millones, daba como 4.400 millones de pesos, Carlos. 4.400 millones de pesos. Ese es el avalúo que ustedes tienen. Sí. Así es. El que va a confrontar, digamos, el otro perito, el que tienen ellos, ¿cuánto es lo que da ellos? No, pues ellos dicen que tierras agrícolas, pues no, ellos dicen que ya nos pagaron y que les salimos debiendo con lo que una vez depositaron, que ni siquiera era por ese concepto. Los señores no quieren pagar nada, más que la sentencia dice que lo que hubieran dado, por lo que hubiera sido, no se toma en cuenta por haber sido más grave el daño que ocasionaron al no avisar al elegido que lo que hubieran dado. Claro. O sea que ni siquiera como renta se los toman. De acuerdo. Muy bien. Sergio, ¿cuál es el procedimiento entonces para el pago? El pago no es directo a los ejidatarios, es un procedimiento. ¿No? El procedimiento, una vez que el juez ya dicta su interlocutoria dentro de ese incidente, que cumplió su estatuto, el juez va a requerir a la responsable para que pague, en este caso, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es al Grupo Aeroportuario del Pacífico, sino a la Secretaría de Comunicaciones. Así es. Sí, porque en todo caso el proceso expropiatorio fue irregular por parte de ellos. Ándale, Carlos. No del Grupo Aeroportuario, él es un concesionario. Ellos son concesionarios únicamente, más que se subieron al tema, pues porque son afectados por la concesión. Una concesión, Carlos, que en lo que respecta a esas 307 hectáreas, pues es una concesión nula de pleno derecho. ¿Por qué? Porque si no llega decreto expropiatorio legal, pues menos la concesión. Sí, a lo que quieres decirme, Sergio, es que como fue declarado nulo la expropiación de esas tierras, también entonces la concesión de tierras que no existen, pues no puede tener validez, ¿no? Así es, Carlos. Es correcto, ¿no? Es correcto. ¿Por qué razón? Porque si a la fecha no se le ha pagado al elegido la tierra y el decreto quedó insubsistente, tampoco debe de haber concesión en esa parte del terreno elegido. No puede haber concesión. No puede haber concesión. Ahora, en esta larga historia de la cual Nicolás nos platicaba un poco de las presiones que han recibido, tengo entendido que incluso ustedes han ganado o han obtenido suspensiones que luego el Grupo Aeroportuario no está cumpliendo. No las acatan. Por ejemplo, siguen las obras de remodelación. Así es. Y no debiera hacerse. No debieran de hacerse las obras, Carlos. Sin embargo, ellos a la brava y todo, siguen trabajando dentro del aeropuerto. ¿Por qué no pueden hacerse obras ahí? Por la sencilla razón de que cuando se dicta una suspensión de plano, el juez dice en su acuerdo, dice que se quedan las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva en definitiva este recurso de garantías. Y eso significa que nadie mueva nada. Nadie mueva nada, así es. Por eso han sido las manifestaciones de los ejidatarios de ir a parar las obras, que lo hemos hecho, Carlos. Ahora en noviembre tuvimos las obras paradas. En diciembre también, en los primeros de diciembre, igual. Pero, pues... ¿Fueron ustedes a parar las obras porque esas obras violentan nuestras suspensiones? Que no pueden hacer ninguna obra. Y sin embargo hubo ampliaciones del aeropuerto. Ándale, así el anterior gobernador hasta inauguró las ampliaciones del aeropuerto, de las salas. De las salas, Así es. Aún así, Carlos, todo eso lo hacen. Ahora, eso es un desacato, ¿no? Es un desacato. ¿Y ustedes presentaron el recurso? Abrimos 2 incidentes, Carlos, por el desacato. Ante la PGR, y Carlos, nos da esta tristeza decir que nunca les mueven. ¿Desde cuándo están estos? Hay 5. Tenemos una desde el año 2016, Carlos. Hay dos del 16. Estas otras 6 se han aperturado por los mismos casos, de que tanto gobierno del Estado violentan nuestras garantías que el juez de distrito nos otorga. Claro, y sin embargo, Nicolás, van contra ustedes cuando se meten al estacionamiento. No, a las 24 horas, mira, ya tiran órdenes reconociendo el incidente
donde le reconocen la posesión a los señores y nos sacan inmediatamente con toda la fuerza del gobierno. Y otra cosa, mira, los concesionarios no son sujetos de demandas, ellos no pueden hacernos demandas legales porque ellos son concesionarios, las demandas las debe hacer SCT. Sin embargo, aquí las han hecho el grupo aeroportuario, van al ayuntamiento, presionan, les dan amparos que no deben de darles. A las 24 horas de cuando ellos hacen una solicitud ya se las están otorgando, cuando nosotros tenemos años. El concesionario no significa representante de... No es dueño. No es dueño. No es dueño. El dueño es SCT, es el que debería de hacer las demandas, pero como no los hace SCT, las hace el grupo aeroportuario. Yo no sé con qué influencia. ¿Sin personalidad legal para hacerlo? No, ninguna, no tiene personalidad. Además, así lo dice la propia ley, que ellos no pueden hacer ninguna denuncia legal ante nadie. La responsable es SCT y ellos no. Y ellos son los que las hacen e inmediatamente les toman por sus acuerdos y van con las autoridades, con la policía y nos amedrentan. No, pero ya te detuvieron una vez también. Sí, ya me detuvieron. A 12 personas, ¿no? Nos llevaron hasta la penal, nos hicieron procesos penales, nomás que no les prosperaron. Tenían medidas cautelares, pero ya en octubre del año pasado nos las acaban de suspender también, el mismo juez. Para gente que no lo recuerde, Nicolás Vega, una de las medidas cautelares fue que no se podía acercar al aeropuerto. Así es. En alguna ocasión yo escribí que tampoco podía volar porque no podía tomar el avión ahí. Precisamente, aunque ya le retiraron. Esto ya nos platicará a dónde va a volar Nicolás. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Entre las medidas de presión de los ejidatarios a las autoridades federales, destacan las marchas y tomas del estacionamiento del aeropuerto para buscar que por fin se llegue a un acuerdo sobre la indemnización de las tierras. Los ejidatarios intentan frenar los trabajos de remodelación y ampliación que realizan en la terminal aérea porque existe una suspensión que obliga a los administradores del aeropuerto a no realizar trabajo alguno hasta que se llegue a un arreglo. La lucha del ejido El Zapote por el tema del aeropuerto, el tema de esta semana que estamos tocando. Y mire usted, este asunto se ha llevado varios años. Evangelina hace un momento nos comentaba cómo pues en el camino han quedado algunos ejidatarios, pero la lucha sigue. ¿Cómo se preparan ustedes en el ejido cuando va a haber una marcha? ¿Cómo se preparan para ir? Primero los convocamos a una reunión. Ya cuando estamos todos presentes, pues ya nos ponemos de acuerdo qué día, a qué hora, en qué momento vamos a iniciar con nuestra caminata. Sí, lo han hecho, por lo que veo, siempre, digamos, ocupando un solo carril, no el resto de la calle principal, la carretera, ¿no? No, siempre nada más tomamos lo que es el descanso y un solo carril. Sí, esto es para no afectar a más... para no afectar tanto a los usuarios. Sí, ahora, los... digamos, administradores del aeropuerto les molesta mucho que tomen el estacionamiento, ¿no? Porque es dinero que dejan de ganar. Así es, ellos siempre se molestan, aunque no lo tomemos, simplemente que vayamos ya no quieren vernos. Ahora, han tomado decisiones también para dejar un plantón permanente ahí, según he visto, con mantas y todo, ¿no? Sí, en ocasiones sí lo hemos tenido que hacer. Ahí hay plantones día y noche y nosotros también ahí presentes. Pero hay, digamos, presiones de parte de la Policía Federal cuando ustedes se ponen ahí. Mire, el federal es muy atento con nosotros, muy consciente y él no nos molesta. Pero ya pasa un rato y ya nos maneja que llegan oficios en los que a él le ordenan que ya nos debemos de retirar. Más bien ha sido presiones estatales. Presiones estatales. Esto era antes, ¿no? Las presiones estatales que tenía. Pues Me refiero a que es una nueva administración esta. Pues ahora no hemos entrado a ver cómo nos va con el nuevo gobernador. ¿No descartan regresar a la manifestación? Claro que no. Nosotros vamos a continuar las veces que se necesite, ahí estaremos. De acuerdo. Nicolás Vega, tantos años en esta lucha y ustedes consideran y tienen confianza en que las autoridades, tanto locales como federales, esta vez no intervengan para frenarlos. Mira, yo pienso que ya
nuestras autoridades deben de entender que es un derecho que tenemos, deben de respetar nuestro Estado de Derecho, nuestra Carta Magna, que dice que los derechos son iguales para unos como para otros. En este caso, bueno, el ejido Zapote ganó un juicio de muchísimos años, donde le arrebataron sus tierras en el 51, en el 75 salió un decreto que no le dieron la formalidad que le deberían de haber dado. En el 2009 hicimos una demanda, la cual se resolvió en el 2016, donde dice pues que lo resolvió un tribunal colegiado, donde dice que definitivamente debe de pagarse el ejido El Zapote, y lo avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo que se le debe de pagar a través, ya abriéndose, si no fue a través del convenio, que era una de las cosas pues que también permitía la misma sentencia, bueno, a través ya del incidente de cumplimiento sustituto. Creo que deben de tener vergüenza. Ellos no deben de seguir así. El Estado de Derecho debe de existir para todo. Ya estuvo bueno ya que los ejidos les arrebaten sus playas y no las hagan pequeña propiedad para vender las otras a personas de otros países, a inversionistas de otros países. Cuando menos les deben de pagar lo justo. Las autopistas, que primero las hacen, pues una autopista que da servicio, pero antes la ley decía que en 5 años la iniciativa privada podía recuperar su inversión cobrando pues en esa autopista. No, hombre, ya es de por vida. Cuando menos les habían de dejar un poquito ahí de eso que cobran a los ejidos por donde atraviesan sus tierras, que se las quitan. O sea que no cumplen con esas normas. Y ahorita dicho por SCT, hay más de 5,000 demandas en SCT de ejidos que no les han pagado lo que les corresponde, y no quieren que en el ejido Zapote se genere un precedente que la ley debe de cumplirse, y el ejido Zapote va a luchar para que se le pague lo que le corresponde. Y si esto genera un precedente, qué bueno, porque todo el mundo se hace ricos. Mira, da hasta vergüenza escuchar las pensiones que reciben algunos políticos de 120,000 pesos cada mes, 170, 200,000 pesos, y a de veras gente que trabaja, que se la rifa en nuestro país, trabajando, sirviendo al país, les dan 4 o 5,000 pesos como limona, y a nosotros que tenemos nuestro patrimonio con nuestros terrenos, les pesa pagárnoslos. Vamos a luchar para que se nos pague, y que tenemos todo en contra. Si te platico ahorita también cómo se hacen aliados hasta las autoridades municipales, donde nos niegan nuestros permisos que la ley exige, dándonos conformidades para regularizar nuestros terrenos, se hacen aliados del mismo gobierno, del grupo aeroportuario, y nos lo niegan cuando nosotros hay planes parciales donde eso ya se nos debe de otorgar, porque ellos mismos los otorgaron, nomás porque les llega. Yo no sé qué les regalan o qué les dan a los señores para negárnoslos, pero una conformidad sin poderla sustentar el señor, porque también la ley dice que cuando hay un plan parcial, que cuando hay un hecho consumado, ya no hay amparos. No, los señores les dan entrada, que hagan un amparo, y con eso detienen nuestras gestiones legales, nos tienen bien oprimidos. ¿Te refieres al Ayuntamiento de Tlajomulco? El Ayuntamiento de Tlajomulco, precisamente. ¿Les han negado permisos a ustedes? Hombre, nos han negado permisos, nos han negado arreglar los terrenos que tenemos alrededor. Esto en la administración pasada con Alberto Uribe, cuando ahí en media hectárea hasta nos la restringieron, la clausuraron ahí poniéndole cintas. Les demostramos que pues eran zanjas que hicieron ya hace muchos años, y de tierras que estaban sacando de otros lados, ahí las echaban para rellenar. Bueno, pues con eso nos la clausuraron, queriéndonos quitar 20 y tantas hectáreas, quisieron poner cinta en todas esas hectáreas. Y ahora el presidente actual negándonos permisos de construcción donde ya existe un plan parcial, ocupamos la conformidad para entrar a los programas de regularización. El señor sin ningún argumento legal nos lo niega, y lo invitamos a esta mesa de aquí con usted para que traiga un asesor que conozca del tema, y con mucho gusto le hacemos ver que el señor está mal. El señor, yo no sé qué compromisos tenga con el grupo aeroportuario para negárnoslo. Ahí tenemos la solicitud, ya tiene mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver el grupo aeroportuario con esas tierras? Porque el grupo aeroportuario, donde es aledañas al aeropuerto, todo lo que queremos fincar, como la Plaza San José, en la Loma Parda, cuando queremos hacer algo, ellos tienen concesionado hasta las casas donde vivimos, Carlos. Increíble, de veras. Terrenos que hay de Santa Cruz, parcelas que tenemos así como a 1 kilómetro de distancia, tienen concesionaron a futuro, y con esa concesión que tienen, van y sacan un amparo porque dicen que son concesionarios de ese terreno sin tener la propiedad, sin ser los dueños, ni siquiera la posesión, y con eso los ayuntamientos, en complicidad con ellos, les hacen caso, y aún otorgando ellos planes parciales. Nosotros ahí tenemos una copia del plan parcial otorgado en 1913, pues nos suspenden cualquier obra, cualquier gestión que queremos hacer en el ayuntamiento, ordenado. Nos tienen vetados en esas áreas porque el presidente municipal. Quieren mantener las tierras libres para sus proyectos de expansión, supongo, ¿no? Así es. ¿Y estos son los planos, Sergio? Ese plan de desarrollo urbano. Ajá. Todo lo que está aquí de color azul, Carlos, es lo que el aeropuerto tiene posicionado. Este predio es el que menciona Nicolás, es un predio de 27 hectáreas.
El grupo aeroportuario, con su concesión que sí se le otorgaron, siempre se han manifestado que todo les corresponde, todo esto, mira. Porque estos hasta son las casas. Hasta las casas, así es. Porque su concesión está por 1,062 hectáreas. Y físicamente, Carlos, únicamente tienen ellos, si le restamos 300 hectáreas del ejido del Zapote y 300 de Santa Cruz, ellos únicamente tienen lo que es la pura pista, Carlos. Como 400 hectáreas. ¿No? Ellos tendrán algunas 270 hectáreas, nada 270 más. hectáreas. Y todo el área del aeropuerto está irregular. Sí, porque hay que recordar también que el ejido Santa Cruz del Valle está en la misma situación de ustedes. Sí, son 290 hectáreas. También se desechó la expropiación de sus tierras. Así es. Entonces serían casi 600 hectáreas entonces. Así es. Entonces todo el área del aeropuerto está irregular, Carlos. Por eso y aún así a nosotros nos tienen vetados. Como dice Nicolás, vamos con el presidente municipal a solicitarle un permiso. No, pues que ahí no. Que porque nos sacan un sinfín de cuestiones, pero nunca nos las contestan de forma legal, con documentos. Aquí están donde se las hemos ingresado. Y ¿Pero qué argumento dicen? Esas tierras no son de ustedes. Ah, no, que hay un amparo. Que hay un amparo. Así no se la llevan. Pero nunca, bueno, muéstrame pues el amparo que hay. ¿Y no les muestran el amparo? Nada de eso. Y vámonos discutiendo, a ver si tienes razón. Sí, porque decías tú que un amparo no procede cuando hay un hecho consumado. Ya este sí es un hecho consumado. Esto ya hace 5 años que se aprobó. Y lo con aprobó del Toro. El Cabildo. Y lo aprobó el gobierno del Estado. Se publicaron en las gacetas municipales. Están las gacetas publicadas. Y aún así nos sigue negando el derecho a conseguir una de construcción. Para hacer una casa, así etcétera. Es. Una licencia de construcción. Pero hay fincas, ¿no? También levantadas en esa zona. Sí hay. Aquí es donde queremos otra levantada. Se han puesto más renuentes últimamente. Bueno, hace un momento cuando mencionaba Sergio que cuando el perito dé a conocer el monto de su avalúo, la parte puede presentar una queja. Sí. Pero también ustedes pueden presentar una queja. Claro, también si no les parece adecuado. Si no les parece adecuado el avalúo que emita el perito tercero nombrado por el juzgado, también tenemos el derecho nosotros de irnos en queja contra ese avalúo. Pero únicamente aquí la materia es el avalúo, nada más, Carlos. Aquí ya no vamos a entrar a fondo de nada ya. Aquí únicamente es el avalúo. El avalúo. Nada más. Y si lo vemos que está acorde a derecho, por nuestra parte, no recurriríamos en queja nada, ¿verdad? Pero es el único trámite que está por seguir. 57 millones, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que le dio al ejido El Zapote por esas tierras y que con eso ya era la indemnización. Eso dicen. Pero dice la propia sentencia que por haber sido más trascendente el daño, lo que hubieran dado, pues que además lo dieron por otro concepto, ahí tenemos nosotros los recibos, no se toma, ni siquiera lo tomó en cuenta, eso se discutió mucho en el juicio, el tribunal colegiado, incluso la primera sentencia de 1914 la sacó el mismo juez tercero de distrito que le corresponde, que va a ser el avalúo, es el mismo, y ese sacó un avalúo por 2014, ¿no? En 2014, y en el 2016, porque en el 2014 le recurrieron ante el colegiado, revisión ante el colegiado, y en el 14 de abril de 1916, el Tribunal Colegiado de 2016 ordenó que se le pague al ejido, y ahí dijo cuáles son las formas de que deben pagar, pero el que lo omitió en 2014 es el mismo juez que va a sacar el avalúo, y que él sacó un avalúo de más de 5,000 millones de pesos en la sentencia de 2014. Sí. Bueno, pues entonces parece que son buenas noticias, ¿no? Por lo menos. Entonces estaremos esperando en este mismo año la resolución de este conflicto. Estamos en la parte final. Y bueno, el tema es, y le preguntaba hace un momento, de los 57 millones, porque ellos hablaban de un cheque que entregaron, pero el concepto era otro, no era para indemnizar. No sé si traiga copias el licenciado, pero ahí está el concepto. Ahí dice que es para apoyos. Sí, para la vivienda, arreglar caminos con sacacosechas y otras cosas. Pero no dice que es para el pago de, digamos, una expropiación. No, ya se lo exhibieron en el juicio los señores. En el juicio lo exhibieron, pues casi fue todo el tema, que ya habían pagado, y esa era una de las pruebas de ellos, y se las desechó el tribunal colegiado. Digo, pues si no, ¿para qué había juicios, pues? ¿Para qué seguir sacando una cosa que ya está desechada? Pero ellos insisten. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, y regreso a la parte final del programa.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la pasada administración, insistió que el pago de las tierras que reclama el ejido El Zapote ya fue cubierto desde hace años. En total, las autoridades federales estimaban haber entregado 57.9 millones de pesos en distintas partidas a los ejidatarios y con ello haber finiquitado la indemnización. Sin embargo, ahora el caso está en manos de un juez que deberá definir con claridad la forma como debe cubrirse el pago. Y a propósito de esto mismo, aquí tengo una copia del chequezote que le fue entregado al ejido El Zapote. Esto fue el 22 de noviembre del 2007, según dice este cheque. Es por 40 millones de pesos, pero no dice que es para la expropiación o por el pago de indemnización de la expropiación. Le voy a dar lectura. Dice que es para el mejoramiento de la vivienda campesina, arreglo de corral y casa ejidal, pago de asesoramiento legal y gastos de administración. Eso es lo que dice el concepto por el cual se emitió este pago al ejido El Zapote. Evangelina Vega, el tema de las movilizaciones y estas nuevas administraciones, ustedes van a esperar, o sea, ya no necesitan buscar a las autoridades porque ahora todo está en manos del juez. Quiero suponer que no necesitan ni buscar ni al gobernador ni al presidente. ¿Así claro es? que no, así es. Pero aún así nosotros estamos de acuerdo en que si se pudiera platicar con el presidente, nosotros lo haríamos con mucho gusto, expresarle nuestro sentir y decirle pues que ya es tiempo que se haga justicia con nuestro ejido. ¿Ustedes saben si el presidente está enterado de este caso? ¿Le han hecho llegar información o no? Pues directamente no, pero con sus con las personas que están cerca de él, sí, ellos sí tienen conocimiento. Pero el presidente no sabe si conoce el tema. Eso no sé. En campaña nunca los visitó. No. Nunca tocó el tema del Zapote ni nada. No. ¿Y ustedes nunca se encontraron con él? No. En el caso de gobernador, ¿él sí sabe del tema? Enrique Alfaro sí. Él sí sabe. Sí, él sí tiene conocimiento de nuestro problema. Ajá. Y pues esperamos y confiamos en la buena disposición que pudieran tener todos, desde el gobernador y el presidente, para ya concluir y cerrar por fin este asunto. De acuerdo. Nicolás Vega, ¿cuántos ejidatarios quedan ya del comisariado? 91. 91. 91 ejidatarios. ¿Eran cuántos? 95. Es difícil que se altere o se recorte un padrón. Casi siempre somos los mismos, salvo por una ausencia ya definitiva, que no tenga parientes ni nada y que ya no tenga contacto con el ejido, es cuando a través de la asamblea se depuran. Pero no se puede alterar el padrón ni bajar tampoco. Tu papá fue ejidatario ahí, ¿verdad? Mi papá fue presidente 2 veces del ejido El Zapote. ¿Tú también 2 veces? Yo 4 veces. 4 veces, sí. 4 veces. Pero él fue del 70 al 76. Es el único presidente que se reeligió con 2/3 partes, o sea, en forma continua, porque ahorita ya la ley no lo permite. Ahorita ya tienes que dejar 3 años las que fuiste para volver a ser, ya no hay reelecciones. Y mi papá fue de los únicos que han sido reelectos por 2/3 partes. Y también le tocó estar en la cárcel por estas mismas luchas en el 91, cuando tomaron las casas de frente del aeropuerto, del refugio. Él era consejo de vigilancia y también lo detuvieron junto con otros compañeros. O sea que la lucha ha sido larga. Y mira lo que le preguntabas ahorita a Eva. Enrique Alfaro tiene una ficha informativa de todos los antecedentes, el estado que se encuentra ahorita el juicio. Y también a través de sus asesores le hicimos llegar una ficha también a Carlos Lomelí, al delegado, pues, para hacérsela llegar a Andrés Manuel López Obrador, que sí tuvo él nociones del problema, sí se dio cuenta. Y lo que queremos, mira, si no quieren llegar a un convenio, porque a veces que piensan que querer llegar a un convenio es como si estuviéramos perdidos en los juicios. El juicio elegido de El Zapote lo ganó. Yo no tengo duda de cómo va a salir el fallo, porque la misma sentencia lo dice. No va a salir como ellos digan ni como nosotros decimos, pero la sentencia dice cómo debe de ser. Y también, si nosotros nos hemos visto dispuestos a un convenio, pero no lo quisieron aceptar. A lo mejor pensaron que ya estaba perdido el juicio para elegir el Zapote y por eso queríamos eso. No, hombre, si no quieren llegar a un convenio, que no lo hagan. Lo que sí queremos, que se hagan las cosas en tiempos normales, que ya no sigan haciendo actos dilatorios, que dejen que el juez siga haciendo su trabajo, que se haga el avalúo como el perito, como dice la sentencia, y el perito ya debe de tener nociones, que se lo entregue al juez y que no sigan haciendo actos dilatorios. Ya tienen más de 50 años los señores, no tienen vergüenza y
quieren seguir lucrando con el patrimonio del ejido y quieren seguir haciendo lo mismo, nada más que el proceso legal sea de acuerdo a los tiempos que deben de ser y no con marrullerías, con guisacherías, como lo hacen así todas las instancias y haciéndose aliadas a todas las dependencias, como que si los ejidatarios, que somos los que nos dedicamos a producir, el ejido del Zapote, si se da una vuelta, todavía somos de los poquitos que todavía sembramos, nos dedicamos a sembrar, a producir maíz, que es lo que se produce en esa zona, que es bien difícil, porque dependemos mucho de la inclemencia, del tiempo, porque no tenemos apoyos no hay de ninguna índole, ni del gobierno municipal, ni del estatal, ni del federal, nos la rifamos con nuestra suerte, a la buena de Dios, y todavía seguir con los terrenos que son de nosotros, seguir tanto tiempo lucrando con marrullerías para no pagárnoslos. Yo creo que eso no se vale, Carlos. Hubo también un intento de despojarle de otras tierras para fraccionamientos, ¿no? En la zona ahí cerca del Zapote. La tierra mojada, y a mí me tocó esa lucha también con con Ramírez Acuña, que quería desposeernos de más de 400 hectáreas porque no teníamos un plano definitivo. Y precisamente cuando de ese famoso cheque, yo le entregué una tarjeta informativa a Felipe Calderón, donde queríamos entrar a los programas de regularización, pero esas hectáreas, 400, estaban en nuestros decretos, en nuestras resoluciones, pero no estaban dentro de un plano definitivo, y del 22 de noviembre, como ahí lo dice, al 25 de julio del siguiente año ya teníamos nuestro plano definitivo completo. Yo le doy las gracias a Felipe Calderón, porque él fue, después de tantos años que hasta mi padre lo metieron a la cárcel por esos mismos problemas, él se atrevió a dar orden para que se cumpliera con esa resolución presidencial, y el 25 de julio de 2008 nos les entregaron, pero querían despojarnos, Ramírez Acuña, de 400 hectáreas, quitárnoslas hacia la brava, donde tenía contemplado más de 8,000 casas, ahí en la presa del Hogado, y a mí me tocó también llevar esa defensa. Tierra mojada se llamaba. Tierra mojada, el fraccionamiento Tierra Mojada. Ya tenían un plan parcial otorgado por el ayuntamiento también. Tenían todo el negocio armado. Tenían todo el negocio armado. ¿Cuántas hectáreas le quedan al ejido ahorita? Ahorita estamos en posición, pues mira, alrededor de 800 hectáreas. ¿Cuántas fue la dotación, la resolución? De la dotación fueron 652 hectáreas y 550 hectáreas en ampliación, alrededor de 1,200 hectáreas. Eso era lo que originalmente tenía elegido. Sí, y en excedencias tenemos reconocidas también en el plano definitivo de Felipe Calderón como otras 150 hectáreas, que las tenemos en posición también. 1,350 hectáreas más o menos. Así es. Y son 307 las que están en disputa con el aeropuerto. Así es. De acuerdo, muy bien. Entonces, Nicolás, ya para concluir la parte final ¿cuáles serían tus conclusiones? Mis conclusiones son esas, de que el gobierno federal no dé celeridad, nada más sus tiempos normales, que ya no hagan actos dilatorios ante los juzgados, ya está el incidente de cumplimiento sustituto para que salga el avalúo, que se haga el proceso legal. Y si quieren un convenio, no porque estamos perdidos, tenemos ganado, porque así lo requiere el gobierno para la segunda pista, porque también tenemos suspensiones, para que no pueden ni comprar medio metro de los otros terrenos que están fuera de lo que tienen posesión para la segunda pista, los tenemos amparados. Si quieren algún convenio, el elegido está dispuesto. Y si no, bueno, pues nada más los tiempos normales, porque de veras es un piso muy disparejo. Tú escribiste en tu columna David contra Goliat, y exactamente así estamos. Son 137 hectáreas, ¿no? Los otros que están amparadas. Ajá. 137, así es. Sí, para la segunda pista que tiene. Son 187, con las 51 hectáreas. Así son es. 187 hectáreas, las que están dentro de este amparo. Así es. Es decir, que si el aeropuerto pretende construir una segunda pista, tienen que negociar con ustedes sobre esos otros terrenos. Primero sacar el tema 1, y ya saliendo del tema 1 no va a haber ningún problema para que negocien con los posesionarios y con el ejido para lo que ocupan para la segunda pista. Muy bien. Sergio, tus conclusiones sobre este tema. Pues al igual que el señor Nicolás, que el gobierno federal no siga interviniendo más en realizar trámites dilatorios que, lejos de resolver el problema, lo alargan. Que son situaciones que pues ya que nos dejen acabar el asunto, y al cabo el asunto está en manos del señor juez de distrito. Esto es lo que nosotros pedimos. El asunto está ganado, Carlos. El asunto elegido se dice que se también negocien el tema, sí, pero porque así lo dice la tela ejecutoria. Y eso es para darle una salida al problema y al progreso del Estado, no por otra cosa, Carlos. Porque el elegido nunca ha estado en contra del desarrollo del Estado. Al contrario, por eso han sido nuestras luchas, para darle salida al tema y que eso termine. Y cuando habla Nicolás de un convenio, estar de acuerdo, un convenio significa que si la resolución habla de 5,000 millones y hay un ofrecimiento menor, ustedes podrían sentarse a negociar. ¿Eso se refiere? A eso se refiere en convenio. Esos convenios negociar. Es negociar y aterrizarlos en la asamblea.
Porque este asunto pues, es elegido, es comunal. Sí, tienen que resolverlo en la asamblea. En la asamblea, así es. Son los que tienen que tomar la decisión. Así es, Carlos. Ahora, Sergio, tú eres abogado y sabes de tácticas dilatorias. Sí, sí, sí. Entre las tácticas dilatorias que han tenido otra parte, incluso aparece por ahí el caso de un hombre que tenía unas vacas y se ampararon para evitar que se metiera con las vacas. Ese David Esquerra se hizo llamar vaquero cuando es un abogado. Fíjate. Se hizo famoso. Además. Y se hizo famoso además, porque de ahí nace cuando nos invaden el predio Presa San José, Carlos. Les invaden 51 hectáreas, 51 hectáreas. Y hay medidas cautelares porque hay un hombre que con sus vacas se quiere meter esas tierras. No, que se quiere meter al aeropuerto. Y por eso ponen mallas de alambre y mandan a la fuerza única, cercan todo, ¿no? Así es, Carlos. Por un hombre, por un hombre, fíjate. Y por esa persona tuvimos, de hecho yo me quería fue con él, ahí en el predio, porque pues ya traen toda su artimaña armada. Afortunadamente aquí el elegido, Carlos, no ha sido dejado. Claro. El elegido ha sido golpeado, pero no ha sido dejado. Y eso a mí me da mucho gusto que el elegido ha jalado de forma pareja para los temas. Muy bien. Sergio, muchas gracias. No, a ti, Carlos. Nicolás, muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias a ti. Evangelina, muchas gracias. Gracias a usted. Como siempre, unos segundos para concluir. Como ya escuchamos, este no es un tema ya, la verdad, de voluntad política. Está en manos de un juez y es una resolución judicial que hay que acatar. Estaremos atentos a la resolución de este peritaje. Cuando se termine el proceso, como lo hemos hecho a lo largo de estos años, volveremos a hablar de la lucha del Zapote y aquí en Ruta 44 daremos a conocer el fin de esta historia. Hasta la próxima.